Soy Sara González, profesora del Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social y Servicio Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hoy me toca presentar esta conferencia, La gestión del riesgo de desastres, un enfoque para pensar la práctica del trabajo social en torno a la pandemia. Nuestra conferencista, Miriam Selman, es licenciada en Trabajo Social, maestranda en Desarrollo Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente de la carrera de Trabajo Social en la Universidad de La Matanza, es directora del equipo de investigación sobre gestión para la reducción del riesgo de desastres. Ella nos va a hablar hoy de dos enfoques predominantes sobre la ocurrencia de desastres. Nos va a hablar también de la interpretación de la pandemia COVID-19 desde el enfoque del riesgo y de la práctica del trabajo social en clave de gestión de riesgo. Agradezco que me hayan invitado para hacer esta presentación y vamos a disfrutar de la conferencia de la colega. Muchas gracias. Hola colegas, aquí estamos en este espacio y en este pedacito de mi hogar porque estoy grabando desde casa. Espero que se encuentren lo mejor posible en medio de este contexto de complejidad que estamos viviendo. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Profesional por esta invitación, que desde ya para mí es un placer participar. Y también quiero agradecer al Consejo Profesional por las variadas iniciativas, actividades que viene desarrollando para brindar compañía a nuestro colectivo profesional en estos tiempos que son ciertamente difíciles. Esta reflexión se titula La gestión del riesgo de desastres, un enfoque para pensar la práctica del trabajo social en torno a la pandemia de COVID-19. La intención de este rato es compartir algunos pensamientos surgidos de experiencias, de algunos tropezones, descubrimientos, aprendizajes teórico-prácticos y algunas preguntas que me fueron surgiendo en un recorrido de unos 15 años trabajando en abordajes sociales en entornos de riesgo y en situaciones de desastre. Pensé en 3 temas como hoja de ruta. El primero, compartir un pantallazo por los 2 grandes enfoques teóricos sobre la ocurrencia de los desastres. El segundo, esbozar algunas interpretaciones acerca de la pandemia COVID-19 desde el enfoque del riesgo. Y el tercer tema es el de desarrollar algunos aspectos relacionados con la práctica del trabajo social en clave de gestión del riesgo. Y pensé en estos 3 temas con la intención de poner en relación la teoría, el contexto y la práctica del trabajo social. Es decir, tomar algunos argumentos teóricos desde los cuales poder interpretar el contexto que estamos atravesando y en el que desarrollamos en nuestro caso la práctica del trabajo social. De modo introductorio quiero compartir una primera aproximación a 3 conceptos. El concepto de emergencia, de desastre y el de catástrofe. Estos 3 términos aluden a eventos dañinos para la sociedad, aunque en diferentes grados. La emergencia es entendida como una situación adversa, puntual, a veces imprevista, que provoca daño, que requiere la toma de decisiones rápidas, que puede afectar a una persona, a un sector poblacional de una comunidad, de un país, inclusive de una región. La particularidad que tiene la emergencia es que se puede abordar con recursos propios del Estado, sea local, provincial, nacional, recursos institucionales, humanos, materiales, económicos, organizativos,
y recursos que están disponibles en el lugar donde tiene ocurrencia esta emergencia, que es una emergencia que no reviste mayores dificultades, mayores problemas en su atención. El desastre, como segundo término, también es la concreción de una situación que genera daño. Pero a diferencia de la emergencia, se produce un colapso, se sobrepasa, se supera la capacidad de atención, de movilidad de los recursos propios del Estado en donde ocurre este desastre, ¿no? Y no solo eso, sino que se dificulta su recuperación. Un desastre genera un cambio abrupto en la vida de la población afectada y provoca un trastoque en las distintas dimensiones de la vida, en la forma de organización social, que implica un antes y un después en la vida de las personas afectadas. Es muy habitual al charlar con personas que están pasando por situaciones de desastres, que todo pasa por el antes y el después, ¿no? Antes de la inundación, después de la inundación, antes del viento sonda, después del viento sonda. Esto es algo que vengo como pensando hace bastantes años. El tercer concepto es el de catástrofe, que se entiende como un desastre, pero ampliado, es decir, con mayor alcance territorial y mayores consecuencias negativas. Con esta primera distinción entre estos tres términos, es posible considerar que la pandemia COVID-19 como tal y las consecuencias que se generan puede ser considerada como un desastre y aún más allá como una catástrofe, teniendo en cuenta la afectación a escala planetaria a la que se llegó. ¿Por qué quise detenerme en estos tres conceptos? Porque no es lo mismo ejercer nuestra profesión en y con instituciones que cuentan con capacidad suficiente y con capacidades disponibles en una emergencia. No es lo mismo que trabajar en y con instituciones que en cuanto a la capacidad de atención y recursos se encuentra colapsada, ¿no? Y también quise detenerme en estos conceptos porque la práctica del trabajo social se vincula con la implementación de las políticas públicas para las que se requieren capacidades estatales. Pero también nuestra práctica se vincula con el diseño, con la evaluación, con el seguimiento de esas políticas públicas y en este sentido el ojo puesto en las capacidades estatales resulta fundamental para gestionar adecuadamente el riesgo de los desastres. Entre paréntesis, estas últimas ideas que les comparto me surgieron a partir de escuchar a la colega Estela Grassi en la primera conferencia con su reflexión sobre la necesidad de Estado y también al escuchar a la colega Ana Arias en la segunda conferencia, que me dejó pensando en ese triángulo del CELATS, ¿no? Y el posicionamiento de los trabajadores sociales en las instituciones públicas. El segundo tema que quiero tratar es sobre los enfoques teóricos acerca de la ocurrencia de los desastres. Ya habiendo distinguido el concepto de emergencia, desastre y el de catástrofe, voy a desarrollar algunas ideas principales sobre dos enfoques teóricos acerca de la ocurrencia de los desastres y por qué es mi intención ahondar en distintas perspectivas. Porque la forma de concebir el problema resulta fundamental al momento de construir el modo de abordarlo. Estos dos enfoques que voy a desarrollar a continuación están basados en argumentaciones antagónicas para responder a una misma pregunta: ¿por qué ocurren los desastres? Se trata de dos enfoques teóricos contextualizados en América Latina y el Caribe. El primer enfoque es el denominado fisicalista.
Hasta la década del 80, la ocurrencia de los eventos desastrosos se fundamentó científicamente desde la perspectiva predominante de las ciencias naturales, básicas y aplicadas, ¿no? Sosteniendo que los desastres surgen como producto de fenómenos físicos extremos ocasionados en la naturaleza y que generan un impacto perjudicial sobre la población que resulta víctima de una situación que es inevitable. El centro de la atención del problema se conforma por la magnitud, la duración y la intensidad de los desastres según este enfoque, ¿no? Es decir, se focaliza en el fenómeno físico, en los fenómenos naturales y en el impacto que provocan hacia la población. Por ejemplo, la intensidad de un terremoto, la magnitud de una inundación, la duración de una sequía. Y desde esta perspectiva, las epidemias se conciben como fenómenos biológicos que desencadenan enfermedades de aparición repentina y de rápida propagación en la población humana de determinada región. Las epidemias se conciben desde este enfoque como parte de un campo de estudio de la biología, de las ciencias médicas, ¿no? Y teniendo en cuenta esta visión, cabe preguntarse qué medidas, qué acciones se despliegan desde este enfoque, desde los distintos actores sociales frente a la ocurrencia de los desastres, ¿no? Los estados de la región, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales centraban el accionar en la preparación frente a un eventual escenario desastroso, teniendo en cuenta el ciclo de los desastres, que se basa en fases temporales, que es el antes, el durante y el después del desastre, ¿no? También el abordaje social desde este enfoque se basa en la administración del desastre, a partir de etapas de intervención. La prevención del desastre, la mitigación del desastre, la preparación, el alerta, la respuesta durante el desastre, la rehabilitación y la reconstrucción posterior al desastre. Desde la atención sanitaria y desde la acción social, como parte de la administración del desastre, se brindaba la atención y la asistencia a quienes resultaban damnificados, víctimas, receptoras de asistencia, de ayuda y de información. Desde ese rol se concebía a la población afectada. Y ahora viene el cuestionamiento al enfoque fisicalista. Durante la década del 70 y también del 80 en América Latina y el Caribe ocurrieron un conjunto de desastres con importantes impactos, afectando principalmente a sectores poblacionales de países empobrecidos. Y estos países se encontraban con importantes dificultades para sobreponerse a las consecuencias de los desastres. Y se comienza a observar, además, una tendencia en aumento de los desastres en la región. Esta tendencia llamó la atención de sectores científicos de las ciencias sociales que hasta ese momento habían sido relegadas, marginadas por las disciplinas que tradicionalmente se abocaban a estudiar los desastres. Y así es que comienzan a hacer investigaciones sociales acerca de la problemática. Estas primeras investigaciones se fueron realizando de manera bastante dispersa en la región. Y la importancia de estos trabajos investigativos radica en la perspectiva social con la que se consideró el problema de los desastres, lo que hasta el momento no había sido algo tenido en cuenta desde el enfoque fisicalista. Esta crítica al enfoque fisicalista no implica dejar de valorar, de tener en cuenta los avances, los aportes que las ciencias predominantes habían logrado en cuanto al conocimiento de los fenómenos físicos
y al desarrollo de herramientas para prever y para monitorear fenómenos de la naturaleza. Voy a mencionar algunas críticas de las más importantes al enfoque fisicalista. No contempla la dimensión social del problema, se basa en el ciclo de los desastres y no en los procesos sociales, concibe a los desastres como eventos inevitables, no previsibles, extremos. No tiene en cuenta que un fenómeno natural por sí solo, sin interacción con población humana, no se convierte en un desastre. Es decir, un fenómeno natural puede conformarse en una amenaza, es decir, en un potencial peligro, solo cuando un grupo humano se encuentra expuesto, se encuentra vulnerable a una amenaza. A modo de ejemplo, un sector poblacional está expuesto a inundaciones cuando construye su vivienda en una zona de cuenca en proximidad a algún curso de agua. Su exposición y su vulnerabilidad no se relaciona con un problema natural. Los desbordes en las zonas de cuenca son habituales. El problema es un problema social, que es la desigualdad territorial. Y con esto, las dificultades de acceso a lugares seguros donde vivir, lugares que no se inunden, ¿no? La pregunta es, ¿dónde hay que poner la mirada? ¿En el impacto de la inundación sobre la vivienda o en las condiciones sociales, económicas, ambientales en que se encuentra el sector poblacional al momento del impacto? Por esto es que una de las principales críticas al enfoque fisicalista se basa en la idea de que los desastres no son naturales, los desastres se construyen socialmente. Gustavo Vilches-Chaux, que es un especialista en gestión del riesgo, sintetiza muy bien esta idea. Dice que los desastres no surgen de la nada, los desastres no surgen de manera espontánea, por el contrario, los desastres se generan por procesos que se van gestando de manera gradual, como consecuencia de la interacción entre las dinámicas de la naturaleza y las de las comunidades que se relacionan con ella. Por esto es que se considera que los desastres se construyen socialmente. Alan Lavell, otro especialista en gestión de riesgo en Latinoamérica, también sintetizó magníficamente en una publicación en el año 2002, ya tiene sus años, el cambio de mirada acerca de la ocurrencia de los desastres. Dice Lavell que pocos analistas se amarran ya a la idea de que es la magnitud, es la intensidad o duración de los eventos físicos lo que permite explicar por sí solo el nivel de daño sufrido. Más bien la tendencia dominante ha sido encontrar una explicación en el conjunto de las condiciones económicas, sociales, ambientales existentes al momento del impacto. A partir de estos aportes con perspectiva social en la temática, se generó un desplazamiento del centro de atención en la magnitud de los desastres, ¿no?, para orientarse hacia el conjunto de aquellos factores de vulnerabilidad existentes en las comunidades, desde los cuales se generan las posibilidades para que se produzcan los impactos dañinos en su población. Es así que se abrió camino hacia una nueva concepción del problema, dejando atrás la idea de inevitabilidad de los desastres y para comenzar a tomar relevancia el concepto de riesgo de desastre, ¿no?, entendido desde un primer acercamiento conceptual como la probabilidad de pérdidas futuras. Con estos avances realizados desde las ciencias sociales, se sentaron las bases de un nuevo enfoque desde el cual comprender el porqué de los desastres y desde el cual abordar el problema, ¿no? Este es el enfoque social del riesgo, que es lo que voy a desarrollar a continuación. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es sinónimo de posibilidad. El riesgo representa la probabilidad de daños a futuro, ¿no? Esa posibilidad va a depender de la interacción de dos factores: las amenazas físicas
y las vulnerabilidades humanas. Estos son los dos factores que componen el riesgo. Un ejemplo muy claro por estos días es el de la medida del distanciamiento social, ¿no? El virus, como fenómeno biológico por sí solo, no daña. Se convierte en una amenaza cuando las personas nos acercamos físicamente porque somos transmisores del virus. Nos volvemos más vulnerables cuando no nos higienizamos de manera adecuada, cuando no mantenemos ese distanciamiento físico. Y lo que se busca con esa medida de distanciamiento social es reducir el riesgo, es decir, la posibilidad de contagio. ¿Qué es la vulnerabilidad? Las vulnerabilidades se definen como un conjunto de características de la sociedad o parte de la sociedad que la predisponen a sufrir daños frente al impacto de un evento físico y también dificultan la recuperación de las comunidades. La vulnerabilidad es concebida como sinónimo de debilidad o fragilidad social y es la antítesis de lo que sería la capacidad y la fortaleza de la comunidad. ¿Qué es la amenaza? La amenaza es el peligro latente físico que se vuelve amenazante en cuanto puede llegar a perjudicarnos. La relación entre amenaza y vulnerabilidad es dialéctica, es dinámica, es cambiante, es cambiable. También interviene un tercer factor, que es el de las capacidades. La UNESCO define las capacidades por oposición a las vulnerabilidades como la combinación de todas las fortalezas, atributos, conocimientos, recursos que tiene una persona o un grupo de personas y que están disponibles dentro de una comunidad, sociedad, organización y que se despliegan para reducir la exposición al riesgo de desastres. Desde esta perspectiva, el enfoque del riesgo se desprende la idea de que la sociedad no es afectada de igual modo frente a un evento adverso, porque esto va a depender de la combinación de vulnerabilidades y capacidades propias en cada comunidad, en cada grupo humano, como así también de la interrelación con que las amenazas físicas se dan en un tiempo y en un espacio determinado. Un ejemplo que relata muy bien el periodista español Ignacio Ramonet y que publicó en un artículo que se llama Aprender de Haití. Les voy a comentar. Dice que por muy natural que parezca, ninguna catástrofe es natural. Un sismo de idéntica intensidad causa víctimas en un país empobrecido que en otro causa muchas más víctimas, ¿no? En un país empobrecido que en otro rico e industrializado. Y el ejemplo es Haití, ¿no? El ejemplo del terremoto de Haití en el 2010, de magnitud 7 en la escala de Richter, ocasionó más de 100.000 muertos, mientras que en Honshu, en Japón, un sismo de idéntica fuerza de 7.1 en la escala provocó un muerto y un herido. Es decir, frente a una misma amenaza, la diferencia dependerá de las condiciones en que se encuentra la sociedad al momento del impacto físico. Esta es una de las ideas centrales en la gestión del riesgo. ¿Cuál es la relación entre el riesgo y los desastres? El desastre es la materialización, es la concreción de riesgos que son preexistentes. ¿Y qué significa esto de la preexistencia, no? Esto también lo podemos ejemplificar con la vivencia de algunos sectores poblacionales que se encuentran hoy por hoy en situación de hacinamiento. El hacinamiento no empezó con el coronavirus, sino que es preexistente, anterior al coronavirus, y se vincula con las vulnerabilidades humanas generadas socialmente. El hacinamiento es un problema social, no es un problema viral. El riesgo no existe por sí mismo, somos nosotros los seres humanos quienes estamos en riesgo, somos los seres humanos quienes hacemos
más o menos graves las amenazas, los peligros, somos nosotros quienes aumentamos o reducimos lo que nos hace vulnerables. Díaz Palacios dice, somos las personas quienes intervenimos, convertimos los territorios y comunidades de las que formamos parte en riesgosas o no riesgosas. Los riesgos derivan de procesos humanos, de procesos sociales, políticos, económicos, a los que llamamos modelos de desarrollo. Y los desastres, en definitiva, son indicadores de la insostenibilidad en los procesos del desarrollo. Durante la década del 80, la Cruz Roja Internacional acuñó una expresión que condensa en sí misma el quid de la cuestión sobre la estrecha relación entre los desastres y las modalidades de desarrollo. Esta expresión sostiene que los desastres representan los problemas no resueltos del desarrollo. El riesgo está en todos los territorios, está latente, es dinámico, es cambiante. Las personas, de hecho, vivimos en riesgo, es parte de la vida, pero ese riesgo lo podemos reducir o lo podemos aumentar según los modos de vivir y de habitar el territorio, ¿no? Ahora bien, ¿a qué nos referimos con gestionar los riesgos de desastres? Vilches-Chaux dice que la gestión del riesgo de desastres es el conjunto de decisiones y de acciones humanas tendientes a evitar que los riesgos existentes se conviertan en desastres, tratando de construir sostenibilidad en donde hay amenazas y vulnerabilidad. Alan Lavell distingue 4 principios básicos que componen la gestión del riesgo. El primero es que el riesgo tiene su expresión más concreta en el ámbito local. El segundo, que la gestión del riesgo no puede prescindir de la participación activa, de la participación protagónica de los actores afectados y de la cosmovisión, la configuración de sentidos que tengan los actores acerca del problema que enfrentan. El tercer principio es que la gestión requiere de la consolidación de autonomía, de poder local y de las organizaciones que representan a la población afectada por el riesgo. Y el cuarto, dice Lavell, que aun cuando el nivel local se considera como el más propicio para concretar la gestión, no se puede prescindir de estructuras más amplias, es decir, a nivel nacional, que avalen, que promuevan, que estimulen la gestión, pero sin apropiarse del proceso. Y en este sentido, la descentralización y el fortalecimiento de los ámbitos locales es un tema crucial. Otro de los aspectos que quiero resaltar es el de comprender a la gestión del riesgo como una práctica política. Según Vilches-Chaux, la gestión del riesgo es una actividad política y que requiere necesariamente de un proceso participativo. Participativo de los distintos actores copartícipes del abordaje de la problemática. Y el desafío consiste en valorar el sentido de la política, es decir, su capacidad de crear opciones para promover nuevos proyectos colectivos y que sean viables. Y en este sentido es importante considerar que los sistemas democráticos se conforman en un modo de reducir los factores de vulnerabilidad. No quiero dejar de mencionar los precursores de la gestión del riesgo en la región. La primera organización de la sociedad civil en América Latina dedicada a la prevención de desastres se creó en Perú en el año 83. La misma se llamó PREDES, Centro de Prevención de Desastres en Perú. Y después, en el 92, se conformó la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, conocida como la Red, integrada por diversos profesionales y representantes institucionales de la región, que generaron
considerables avances teóricos con perspectiva social y latinoamericana sobre la temática. Y la verdad que al PREDES y a la red le debemos las gracias por las primeras investigaciones y publicaciones con perspectiva social en la región de América Latina y el Caribe. La red tiene una página muy interesante que se la sugiero, que es www.desenredando.org. Entre el grupo de promotores de este enfoque, bueno, ya mencioné a Alan Label y a Gustavo Vilches-Chaus, pero también hay muchísimo escrito por Andrew Maxray, por Linda Silver, por Gisela Heller, por Omar Cardona, entre otros. Se los menciono porque quizás alguien de ustedes quiera profundizar. La verdad que descubrir todo el trabajo teórico que se viene realizando desde la década del 80 en América Latina y el Caribe, especialmente desde las ciencias sociales con la red, fue de gran valor para mí, porque me brindó y me brinda un andamiaje teórico desde el cual poder pensar, ¿no?, la práctica del trabajo social en entornos de riesgo de desastres. Y ya que estoy haciendo mención a los avances teóricos sobre la gestión del riesgo de desastres, también tengo que decir que estos avances en gran parte no se han logrado llevar a la práctica todavía. Estamos como en un proceso transicional, si se quiere, quizás entre el marco teórico basado en el enfoque fisicalista y el marco centrado en el enfoque social del riesgo. Por ejemplo, la perspectiva de la gestión del riesgo se ha incorporado en marcos de acción internacionales propuestos por Naciones Unidas para la implementación de acciones de reducción del riesgo de desastres en las naciones. Los dos marcos internacionales a los que me refiero son el marco de acción de Hyogo. Hyogo es una ciudad de Japón, en donde se llevaron a cabo estos marcos de acción, se pusieron de acuerdo entre los distintos países para aprobarlo. Y el otro marco de acción es el de Sendai, que es también otra ciudad de Japón, Sendai 2015-2030. A pesar de los avances de estos marcos de acción internacionales, la tendencia de los desastres sigue en aumento a nivel mundial. Y esto de alguna manera nos indica que algo no está bien. En las políticas públicas formuladas por los diversos estados se han logrado incorporar algunas ideas, algunas terminologías sobre la gestión del riesgo de desastres, pero lo que noto es que en la implementación de las políticas aún prevalece el enfoque de la administración del desastre y no el de la gestión del riesgo. Creo que es un desafío. Y es un desafío que necesariamente nos lleva a pensar en modelos de desarrollo, en los modelos de desarrollo implementados. Y me pregunto, ¿no? ¿Y por qué prevalece la administración en el desastre y no la idea de gestión del riesgo? Porque mientras sigamos en la misma línea de los modelos de desarrollo insostenibles, que generan pobreza, que generan desigualdad, difícilmente podamos gestionar adecuadamente los riesgos. Es más, creo que parte de la gestión del riesgo consiste en repensar esos modelos de desarrollo con su círculo vicioso que genera pobreza, que genera desigualdad. Y ahora quiero detenerme en el segundo tema de la hoja de ruta que me planteé al inicio, y que es la interpretación de la pandemia de COVID-19 desde el enfoque del riesgo. Por estos días, en este contexto pandémico COVID-19, estamos vivenciando a la vez que leyendo, interpretando un proceso social que es a escala planetaria, que se podría titular al estilo del escritor García Márquez como la crónica de un colapso mundial anunciado, ¿no? ¿Qué es lo que colapsó en distintos lugares del planeta? Y lo que colapsó es la capacidad estatal, la capacidad de atención, la capacidad de respuesta. Y ciertamente en distintos lugares ya estaba colapsada, ¿no? Y colapsada por los modelos
de desarrollo adoptados. ¿Y por qué colapsó? ¿Por qué colapsó? Cada estado tendrá sus propias respuestas. En algunos casos será porque no se abordaron adecuadamente los problemas sociales preexistentes a la pandemia, por desatención, no priorización, por omisión, por indecisión, porque los problemas sociales no se priorizaron o no formaron parte de la agenda pública y de la agenda de gobierno, ¿no? Porque quizás se tomaron decisiones y lo que falló es la instancia de implementación, porque quizás las decisiones para abordar los problemas no se centraron en el resguardo de la sociedad en su conjunto. En síntesis, el colapso se generó porque no se gestionaron los riesgos, o si se gestionaron se hizo de manera inadecuada. El colapso se relaciona directamente con los modelos de desarrollo adoptados y los problemas sociales ya nos venían anunciando que este modelo de desarrollo es insostenible. Me pregunto qué hay de epidemiológico en todos estos por qué que les acabo de mencionar, ¿no? Y qué hay de social en todo esto que les mencioné. Quiero compartir algunas interpretaciones sobre la pandemia COVID-19 desde el enfoque de riesgos que estuve pensando. Una de ellas es que el coronavirus no es responsable, la responsabilidad de este desastre es humana, en tanto construimos modelos insostenibles de desarrollo. Y creo que sería reduccionista afirmar que el virus es nuestro enemigo, ¿no? Y que esta situación desastrosa acabará cuando se descubra la vacuna que lo mate, ¿no? Sería desentenderse de los problemas sociales, de las vulnerabilidades que generan estos modelos de desarrollo y cargar las responsabilidades a la naturaleza como si la naturaleza tuviera la intencionalidad de dañar, ¿no? En síntesis, asumir el riesgo implica la responsabilidad de tomar decisiones adecuadas, que consideren un desarrollo a escala humana, dicho al estilo de Manfred Max Neef, ¿no? Otra interpretación, el desastre no comenzó con el coronavirus. El desastre no empezó con el coronavirus, sino que se fueron generando determinadas condiciones sociales para que se desarrolle la pandemia. Los desastres no son espontáneos, los desastres se generan gradualmente, ¿no? Y el riesgo es preexistente al desastre, como hemos visto en el segundo enfoque que he desarrollado. Es preexistente y se vincula con las condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales de las comunidades. El coronavirus no trajo como consecuencia una crisis socioeconómica en las familias. Las dificultades socioeconómicas de los sectores vulnerados son preexistentes al coronavirus y en todo caso con esta situación se agravan aún más. Otra interpretación, si la estrategia en algunos países del mundo es administrar desastres, se agrava el problema. Lo que se tiene que buscar es gestionar justamente los riesgos. Otra interpretación, las pandemias, las epidemias son evitables y esto dependerá de cómo se gestionan los riesgos. Los desastres ocurren cuando no se gestionan los riesgos o se hacen de manera inadecuada, que era lo que les comentaba recién. La pandemia del COVID-19 no afecta a todos por igual, afecta de modo diferenciado. Escuché en varios medios de comunicación que esta pandemia nos afecta a todos por igual. Esto resulta una falacia, los desastres no afectan a todos por igual, afectan de modo diferenciado. El impacto va a depender de cómo estemos parados como sociedad. Hace unos días le hicieron una entrevista a Gustavo Vilches-Chaus y dijo una frase que él no recordaba, el autor, pero que está muy buena y que dice: todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco, ¿no? Esos distintos barcos a los que se refiere la frase bien podrían ser los estados. Y me atrevería a decir que cada barco a su vez tiene distintos botes de emergencia, teniendo en cuenta que esta tormenta no afecta a todos por igual.
Cada bote, es decir, cada comunidad tendrá sus singularidades y habrá que ver cuál es su combinación de vulnerabilidades y de capacidades para mantenerse a flote en la mar. ¿Dónde poner la mirada? ¿En el ciclo de los desastres o en los procesos sociales? ¿Cuál es el antes, el durante y el después de la pandemia? El antes, el durante y el después de un desastre no es homogéneo en la sociedad, también es diferenciado. Por eso el foco no tiene que estar puesto en los desastres, sino en los procesos sociales. ¿Cuál sería el después? Cuando se descubra la vacuna, ¿con la vacuna se terminaría el problema? Otra interpretación, por más mundial o global que sea la pandemia, siempre tiene una dimensión local que es singular. ¿Por qué la importancia del ámbito local en la gestión del riesgo? Porque en la dimensión local es donde se territorializan, se manifiestan los distintos factores de riesgo. Esto lo explica muy bien Díaz Palacios. Por lo que el espacio local se conforma en el ámbito más propicio para llevar adelante las acciones orientadas a la reducción del riesgo de desastres. Al respecto, es oportuno agregar que cada sociedad construye constantemente su propio entorno de riesgos, siendo el mismo comprendido como el escenario social, el escenario simbólico y también el escenario históricamente construido en un territorio en el que interactúan las dinámicas de la naturaleza y las dinámicas de las comunidades humanas y se condicionan mutuamente. Entre paréntesis, esta idea de entorno de riesgos es en la que me baso en mi tesis de maestría de desarrollo humano, la que estoy por defender en unos 20 días de manera virtual. Así que ustedes comprenderán mi sentir en este momento. Y la tesis trata sobre el derecho a la comunicación en entornos de riesgos de desastres y la contextualizo justamente en el ámbito local. La verdad que no imaginé que la tesis la defendería en el marco de una catástrofe, porque la terminé en diciembre del 2019. Pero bueno, volviendo a la interpretación de la pandemia desde el enfoque del riesgo. La pandemia no es un problema específicamente epidemiológico o sanitario. Es un reduccionismo pensar que afecta solo a la salud, ¿no? La enfermedad es un fenómeno social, no es un fenómeno biológico. Es un problema multidimensional lo que estamos viviendo. Afecta a todas las dimensiones de la vida humana. No puede comandarse solo por especialistas epidemiólogos. El riesgo no se reduce exclusivamente con el descubrimiento de una vacuna. Es necesario un abordaje transdisciplinario. Yo soy como partidaria de esto, pero la verdad que con el logro de la interdisciplina ya estaríamos como avanzando. Los afectados no son meros receptores de atención y asistencia desde la perspectiva del enfoque de riesgos. Desde el punto de vista epidemiológico, los afectados son quienes contraen el virus, ¿no? Pero desde la perspectiva social, los afectados son quienes cuentan con dificultades, con obstáculos para desarrollarse socialmente. Los afectados no son beneficiarios, no son asistidos, destinatarios. Los afectados son personas con sus derechos vulnerados. Y los afectados, además de atravesar situaciones de vulnerabilidad, también tienen capacidades y potencialidades, y es a partir de ahí desde donde tenemos que pensar el trabajo social. Y acá viene el tercer tema de la hoja de ruta, que es la práctica de trabajo social en clave de gestión del riesgo de desastres. Y llegamos al momento de ahondar acerca de nuestra especificidad profesional de trabajo social en los entornos de riesgo de desastres. A modo de entrar en tema, quiero compartirles
cómo empecé a trabajar en entornos de riesgo de desastres y con qué situaciones me encontré. Mi primera experiencia comenzó el 30 de diciembre del año 2004, cuando ocurrió la tragedia de Cromañón, ustedes recordarán. Por ese entonces trabajaba en un organismo gubernamental a nivel nacional y a las horas de lo sucedido me convocaron junto con muchísimos otros colegas y compañeros de otras disciplinas para conformar el equipo de atención social de primera respuesta. Y desde ese momento hasta el día de hoy es que vengo haciendo mi propio recorrido en esta temática. Después del primer mes de trabajo, recuerdo, con personas afectadas en aquella situación y con un equipo de trabajo interdisciplinario consolidado, comenzamos a conversar acerca de la importancia de capacitarnos con más profundidad en la atención social en situaciones de emergencias y desastres. Y recuerdo que estaba a la búsqueda de material teórico desde el trabajo social, material que me diera más herramientas para llevar a la práctica. Y recuerdo que a pesar de la intensa búsqueda de ese material desde el trabajo social, no lograba encontrar publicaciones sobre este tema. Al mismo tiempo de esa búsqueda, con el equipo interdisciplinario nos anotamos en cuánta capacitación había. Me acuerdo que la primera capacitación fue sobre RCP, sobre respiración cardiopulmonar. Después siguieron otras como simulacros para evacuaciones de edificios. También hicimos capacitaciones para el abordaje de explosiones en minas. También talleres de acompañamiento psicosocial en situaciones de desastres brindadas por el EPS. Cursos de primeros auxilios. Cursos de sobrevivencia en situaciones extremas, ¿no? Y así es que hicimos una cantidad importante, después de una importantísima capacitaciones. En medio de todas estas capacitaciones siempre me hacía la misma pregunta: ¿cuál es el encuadre profesional del trabajo social? ¿Será que encontraré en algún momento un material teórico que me permita pensar mi práctica? Recuerdo que luego de 9 meses de la tragedia de Cromañón yo seguía trabajando con población afectada. Y en un momento, yendo a trabajar a la Universidad Nacional de La Matanza, llegué con tiempo, me fui a recorrer algunas librerías que están frente a la universidad. Y al momento de mirar una vidriera entre los libros, me encontré con un título que logró atrapar mi mirada. Y el libro se llama El trabajo social en situaciones de emergencias y desastres. Lo escribieron 2 colegas, Sandra Arito y Mónica Yaquet de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Lo tengo acá. La verdad que no sé, este es el libro, quizás se vea al revés, pero este es el libro, ¿sí? Y recuerdo que cuando llegué a la página 49 del libro, donde se puede ver el intertítulo que dice encuadre de la intervención profesional, recuerdo lo valioso que fue para mí leer ese libro, ¿no? Fíjense la importancia que tiene el poder sistematizar experiencias, generar investigaciones, lograr escribirlas para colectivizar conocimientos, pensar ideas. Con Sandra Arito tuvimos la posibilidad de conocernos recién en el año 2013, en un taller organizado por el Colegio de Santa Fe, al que nos habían convocado a nosotras dos para trabajar con colegas que habían formado parte de los equipos de respuesta a partir de la explosión por fuga de gas en un edificio en Rosario. Creo que estamos en un momento y en un contexto en el que resulta necesario poder escribir sobre nuestras experiencias en el marco de esta pandemia. Por otro lado, quiero compartirles algo que quedó rondando en mi cabeza desde el año pasado. En agosto del año pasado fui al Encuentro Nacional de las FAWADS, que se desarrolló en Mar de Ajó, con alrededor de 1000 participantes. Probablemente alguien que esté escuchando esta charla haya ido también.
y fui a presentar una ponencia sobre una investigación que venimos desarrollando con un equipo de la Universidad Nacional de La Matanza y que aborda el tema de la gestión de riesgos de desastres. Y también fui porque quería escuchar en qué andaban, ¿no? Otros colegas. Y en un conversatorio en el que participó la colega Adriana Clemente, hizo mención a algo que me dejó pensando. Y trató sobre la necesaria vinculación entre docencia, investigación, extensión, posgrado, y la doble trayectoria entre teoría y práctica, y el esfuerzo que implica esto, ¿no? Y lo necesario que es. Y a estos aspectos le agregaría uno más, que sería el trabajo desde los colegios profesionales. Mientras escuchaba a la colega, pensaba en mi formación de grado, que no había contado con la posibilidad de profundizar en la temática de los riesgos y los desastres y en la especificidad profesional. Me pregunté qué veníamos haciendo para vincular todos estos aspectos mencionados por la colega, ¿no? Específicamente en el tema de la gestión del riesgo. Y en mi caso les puedo contar que durante los años 2017 y 2018 tuve a cargo un seminario de tópicos de avanzada denominado Atención Social en Emergencias y Desastres, contando con la participación de la colega Daniela Romero, que también viene trabajando en el tema. Fue una asignatura cuatrimestral, optativa, ofrecida a estudiantes del último año de la carrera de la UNLAM, y la experiencia fue buenísima. Contamos con 94 estudiantes que cursaron el seminario durante 4 cuatrimestres. Como los seminarios son optativos y tienen un principio y un fin, decidimos darle una continuidad a la temática a través de la conformación de un equipo de investigación sobre gestión para la reducción del riesgo de desastres que cuenta con 10 integrantes hoy por hoy. Adivinen quién es una de nuestras asesoras especialistas, la colega Sandra Arito, quien también cuenta con un equipo de investigación en la UNER hace muchos años. Creo que de eso se trata, ¿no? De fortalecer las redes entre colegas, de poner el tema a rodar, de construir conocimiento de manera colectiva. Hoy por hoy nos encontramos con colegas en plena práctica profesional del trabajo social en el marco del contexto pandémico. Por estos días, los trabajadores sociales estamos ejerciendo la profesión en un contexto de desastre. No todos nos dedicamos específicamente a trabajar en la temática, pero sí todos estamos trabajando en un entorno atravesado por un desastre. En ocasiones, en contextos de desastres, desde algunas experiencias, tiende a desdibujarse el encuadre profesional del trabajo social desde las instituciones en las que trabajamos y se generan algunas tensiones, en las cuales tenemos que aclarar a veces a otros compañeros de trabajo que no son colegas y también a autoridades que no son colegas, autoridades de las instituciones donde trabajamos, que los trabajadores sociales no somos emergentólogos, que esa no es nuestra especificidad, pero sí trabajamos en situaciones de emergencia y lo hacemos desde una perspectiva social, que los trabajadores sociales no somos quienes evacuamos a las personas en una situación de emergencia, no somos los encargados de llevar los alimentos a la puerta de las viviendas para brindar asistencia alimentaria. Y acá quiero hacer una salvedad, a menos que consideremos que esa sea una forma de acercamiento para realizar entrevistas o intervenciones sociales en el contexto de las personas afectadas. No somos gestores administrativos de recursos, pero sí somos quienes debemos estar atentos al acceso de los recursos por parte de las personas afectadas. No somos los encargados de llevar la planilla de asistencia a tratamientos sanitarios, pero sí somos quienes debemos estar atentos al acceso a la atención de la salud y a la continuidad de ese proceso de atención. ¿Cuál es nuestra especificidad como trabajadores sociales en una situación de emergencia o desastre y en el proceso de gestión de riesgos? Nuestra intervención como trabajadores sociales no se acota a trabajar para garantizar el acceso
a la asistencia en el momento de un desastre, sino que trasciende esa asistencia y ese desastre. Claro que debemos trabajar en la asistencia, claro que sí, es parte de nuestro quehacer profesional, pero es solo una parte. Les puedo asegurar que mis mejores intervenciones desde el trabajo social en situaciones de emergencia y desastres fueron aquellas intervenciones inmateriales donde la asistencia no pasaba por un acceso a un recurso material o económico. ¿Qué hacemos desde el trabajo social, además de trabajar en el acceso al derecho a la asistencia? Nuestro trabajo se basa en, hice como un compilado de mis experiencias, ¿no? Se basa en acompañar los procesos sociales con énfasis en la dimensión local. Trabajamos en la instancia de diagnósticos sociales situados para conocer la situación en la que se encuentra la población. Y en base a esos diagnósticos vamos construyendo en conjunto con otros actores distintos dispositivos de atención, de intervención social para abordar los problemas sociales. Parte de esos diagnósticos consisten en conocer aquellas vulnerabilidades, pero también las capacidades con las que cuentan las comunidades. Esto en términos de enfoque de riesgo se llama mapa de riesgos, ¿no? Pero para nosotros es diagnóstico social. También trabajamos en la identificación de aquellas vulneraciones de derechos y contribuimos a revertir esa vulneración para que la población con la que trabajamos pueda acceder a los derechos. En situaciones de desastres, las vulneraciones de derechos se potencian. Esto es lo que veo desde la experiencia. Los problemas sociales se potencian y cuando la capacidad de las instituciones donde trabajamos están sobrepasadas, no se logra generar un abordaje adecuado. Y los trabajadores sociales estamos todo el tiempo atentos a buscar alternativas frente a esto. También trabajamos en el fortalecimiento de los procesos de autonomía en las comunidades, en ámbitos locales. Participamos en la construcción de estrategias locales en base al desarrollo de capacidades disponibles en la comunidad. Propiciamos redes humanas para abordar problemas sociales de manera colectiva. Generamos instancias en las que se garantice el acceso al derecho a la comunicación en las comunidades. Acompañamos procesos organizativos de la comunidad, por ejemplo, comité de crisis, mesas territoriales. Acompañamos la construcción de proyectos de vida personales y comunitarios en contextos críticos, en lo inmediato y a largo plazo. Las situaciones de desastres trastocan la vida cotidiana y, como les decía al principio, generan un antes y un después de quienes se encuentran afectados. Y en este sentido es vital acompañar a las personas con las que trabajamos en su proceso de pensar en el proyecto de vida inmediato, buscar alternativas a los problemas que se presentan, buscar formas, buscar estrategias de organización en la vida cotidiana en la nueva realidad, ¿no? Los pequeños proyectos en situaciones de desastre son inmensos porque nos conectan con la vida y nos ayudan a pararnos sobre nuestros dos pies. Por todo esto, los trabajadores sociales somos parte de los actores sociales en los procesos orientados hacia la reducción de riesgos de desastres. ¡Wow! Cuánto trabajo que tenemos por delante, ¿no? Bueno, colegas, muchas gracias por la escucha. Cuídense mucho. Les envío un abrazo.